¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. El presidente López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones que en su gobierno ya no se reprimen manifestaciones y que también se respetan los derechos humanos, pero la realidad es que migrantes, sobre todo haitianos y de Centroamérica, están viéndoselas muy difíciles en la frontera entre México y Guatemala. Hablaremos del tema de la cuarta caravana migrante en Chiapas esta noche y la respuesta del Estado mexicano. Y la semana pasada estuvo por acá Santiago Abascal, si no lo conoces es el líder del partido Vox, un partido de ultraderecha que en España ha manifestado posturas en contra del derecho a decidir, en contra de las personas LGBT, en contra de la migración y también en contra de las personas musulmanas. ¿Por qué se reunió el PAN o algunos senadores y senadoras del PAN con él? También lo discutimos en la mesa. Y una queja presentada por el Partido Acción Nacional en 2017 finalmente tiene repercusiones y tiene que ver con la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Morena es multado por el INE por descuentos voluntarios a la nómina de Texcoco cuando Delfina Gómez era presidenta municipal. Son los tres temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Durante su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador dijo que en su administración no se han violado los derechos humanos de las personas migrantes, salvo los hechos ocurridos hace una semana, cuando dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración golpearon a un migrante. Pero las y los migrantes retenidos en Tapachula, Chiapas, que algunas publicaciones señalan podrían sumar hasta 50,000 personas, siguen intentando salir y buscarse la vida en otras partes del país. Este fin de semana se registraron varios enfrentamientos y la Guardia Nacional frenó la cuarta caravana que salió el sábado de Tapachula, allá en Chiapas. Veamos el contexto. Desde el pasado 28 de agosto, al menos 4 caravanas de migrantes retenidos en Tapachula, Chiapas, han tratado de salir rumbo a otras partes del país para buscar trabajo o bien intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que su gobierno seguirá conteniendo la migración y añadió que se deben buscar soluciones de fondo, estructurales, y adelantó que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteando que se atiendan las causas que provocan la migración forzada. En julio pasado, la Subsecretaría de Gobernación informó que Chiapas concentra el 72% de las solicitudes de refugio que se presentan en México. En el primer semestre del año, 35,669 personas solicitaron asilo únicamente en la estación de Tapachula, de donde han salido las caravanas. De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, las personas han decidido comenzar su peregrinaje ante la tardanza en los trámites de solicitud de refugio. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó que era inédito el número de solicitudes de refugio y que estaban colapsando. Colectivos de activistas han documentado violencia y denunciado uso desproporcionado de fuerza por parte de personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano denunció desde la semana pasada operativos sorpresivos donde agentes migratorios y elementos de la Guardia Nacional persiguen a migrantes y separan a familias. El INM emitió un comunicado reiterando que no tolerará actos indebidos y dará seguimiento puntual a las acciones de los agentes federales de migración. La caravana más reciente salió este sábado de Tapachula, pero fue dispersada al día siguiente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches. Venimos Eder y yo del mismo color. De verde, me gusta ese color además. Alfredo Lecona, activista y analista, ¿cómo estás? Como cada lunes y miércoles también. Muy bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, ya lo dijo Lisa, vestido en verde porque será ley, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y regresa a este espacio nuestra amiga María Clemente García, diputada federal por Morena y activista LGBTI. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. Ahora sí ya diputada, ya no diputada electa, la última vez te presenté como diputada electa, pero ahora sí ya diputada. A ver, pues empiezo contigo, diputada, la política migratoria del gobierno de la 4T. Lo que hemos estado viendo, esas imágenes allá en Chiapas, que la verdad, si tu corazón late a la izquierda o a la derecha, son las dos inaceptables las imágenes que hemos visto, por lo menos la separación de familias, los gritos de madres desesperadas, la actuación de la Guardia Nacional, que en efecto pues, está tratando de detener que los migrantes puedan avanzar por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Evidentemente hay una crisis económica en Centroamérica, evidentemente Haití también, hay quien dice que es un estado fallido y que pues evidentemente México es lugar de tránsito, pero ¿cómo estás viendo la respuesta del Estado mexicano?
Pues primero, de los hechos que se comentan ahorita en el contexto que nos da la producción, pues considero que el actuar en estos acontecimientos, ¿no?, de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, pues es reprobable, ¿no? Como, pues no hay mucha defensa en el caso, pero pues estamos de acuerdo en ese sentido. Lo que sí destaco ahorita, que de acuerdo con la información de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que de 2018 se han registrado alrededor de 6 caravanas que han cruzado el territorio nacional con destino a Estados Unidos, que generalmente es el destino final de la mayoría de las personas que participan en la conformación de estas caravanas, ¿no? Lo que ha forzado, ¿no?, a que México, pues tenga operaciones de seguridad en ese sentido, ¿no?, para el tránsito de estas caravanas, y creo que pues justamente ahí está viéndose un poco también rebasado el gobierno mexicano, el gobierno federal, en el sentido de la cantidad de solicitudes que hay, tanto como asilo como para el libre tránsito, y creo que eso es lo que ha estado ahí entorpeciendo un poco, pero creo que la visión que se tiene para resolver el caso del gobierno mexicano actualmente, pues es una visión también en la que se está buscando generar condiciones, como también ya lo dijo nuestro presidente de la República, pues de generar condiciones también de que las personas que participan en estas caravanas pues también puedan tener un destino no solamente al final en Estados Unidos, sino él lo dijo justamente, de que sí se ocupa fuerza de trabajo y puede haber una estrategia para que estas personas puedan, en el tránsito que tienen en sus caravanas o no en las caravanas en su tránsito migrante por México, puedan también encontrar una solución a lo que generalmente, además de la migración forzada, ¿no?, la movilidad forzada de sus orígenes, de su lugar de origen, también la cuestión económica, pues se pueda resolver generando condiciones. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Qué le contestarías a nuestra diputada electa, nuestra diputada federal más bien ya, a María Clemente, sobre el tema de la política migratoria? Tú también le has dado mucho seguimiento a este tema y evidentemente también sé que te preocupa lo que está ocurriendo. Sí, primero que nada decir que estoy de acuerdo con ella en que es una situación muy delicada, que es una situación que evidentemente tiene que tener un abordaje desde muchísimos lugares y que por supuesto que es inaceptable la manera en la que se ha procedido, ya no solo con los migrantes centroamericanos, sino ahora una nueva realidad que se nos desvela enfrente, y que pese a que no es nueva, porque ha habido periodistas como Alberto Pradilla, por ejemplo, que lo han documentado desde 2019, pues es el caso de los migrantes no centroamericanos, que hace unos años fueron migrantes provenientes de varios países de África, y en estos años se han concentrado más aquellos que vienen de Haití, o que originalmente son de Haití, aunque muchos de ellos no vienen directamente de Haití en estos momentos, y que, digamos, tiene una razón de ser, el hecho de que estén todos varados en Tapachula, el hecho de que estén atravesando en caravanas y no de manera individual, y es justamente pues la suspensión de los oficios de liberación que antes se les daba cuando eran detenidos, y que pues, se utilizaban como una especie de salvoconducto para que una vez que ya no estaban retenidos en manos del Instituto Nacional de Migración, ellos podían continuar su camino, porque su destino final para la gran mayoría de los casos nunca era México, y llegaban hacia la frontera norte, y en la frontera norte pues ponían su vida en riesgo igual como la pusieron a lo largo de todo el trayecto para poder llegar a Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que no solo ya no estamos haciendo esas detenciones y esos oficios de liberación, ya los estamos conteniendo a todos, porque esa es la política pactada con Estados Unidos, y estamos regresando a muchos de ellos que no son originarios de Centroamérica, muchos países de Centroamérica haciendo exactamente lo que los Estados Unidos nos hacen a nosotros. ¿No? Obligando a ese otro país también a tomar la responsabilidad sobre el tránsito de personas que ni siquiera son sus nacionales. Pero el punto quizás más importante, yo creo, aquí es ver cuáles son las condiciones de precariedad, cuál ha sido la respuesta justamente para atender a estas personas en sitio. Y una cosa en la que seguramente pues alguno de mis colegas hablará, la atención fundamental de niños, niñas y adolescentes que están migrando, porque lo que vimos también al margen de la contención y el abuso de la fuerza de estas caravanas es también el tema de la separación de las familias. Y las cifras lo que sí nos dicen es que hay un aumento incluso también en las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el caso mexicano, que si los datos no fallan, lo sacó hoy Redim en un boletín, son más de 6,000 detenciones en lo que va del 2020. Tremendo.
¿Qué le dices a esta cifra, Eder, y también a la respuesta del gobierno mexicano? El presidente había prometido que no se violarían derechos humanos de personas migrantes. Pues ya vimos, por lo menos públicamente, por lo menos un acto en este tipo en donde los agentes migratorios, pues básicamente están maltratando, violentando derechos humanos. Sí, golpeando a personas migrantes y por suerte, no por suerte, el gobierno mexicano, cumpliendo con su obligación, sancionó. Lisa dio ahorita en el clavo, creo, con el dato de que ya no están conteniendo a estas caravanas migrantes para recuperar sus datos y al menos saber quiénes son las personas que están intentando ingresar al territorio mexicano, proceso con el cual yo siempre estaba de acuerdo y aquí lo he manifestado. Ahora es la contención tal cual, ya no, insisto, con la intención de registrarles. Y esa postura y esa política migratoria, por supuesto que genera muchas más tensiones, porque la gente que viene en caravana con toda la desesperación, porque las circunstancias en sus países son cada vez más complicadas, sobre todo en Haití, que supimos, ¿no? Lo que sucedió, un mes asesinan a su presidente y al siguiente los azota un temblor, un terremoto. Entonces, y en medio de la pandemia, es una circunstancia humanitaria muy dolorosa la que están viviendo en Haití. Vienen en caravanas, vienen familias completas y por supuesto que al ver a la Guardia Nacional y a los elementos del Instituto Nacional Migratorio intentando impedirles el paso, pues también agarran lo que puedan, palos, piedras para tratar de ingresar porque su objetivo es pasar. La desesperación de la población migrante es tremenda, es terrible y en el ejercicio contención del gobierno mexicano se están causando tensiones que provocan, por ejemplo, la dispersión de las caravanas y al momento en que se dispersan y no solamente pierden la unidad que llevaban como colectivo, sino que se empiezan a meter al bosque, familias o células pequeñas corren más peligro. Pero hay entonces, en ese sentido es inadmisible lo que está haciendo el gobierno, pero hay que ponerlo en contexto. La región está colapsada. Estados Unidos no los va a recibir. Biden tiene una política migratoria más fuerte que Donald Trump, más dura, más bien. México ahorita está en plena recuperación por la pandemia. Toda la región está colapsada en este momento y el tema es que o se resuelve de fondo el problema en los países y lo resolvemos regionalmente, o estas caravanas seguirán llegando. ¿Y qué hace el gobierno mexicano? ¿Acompaña a la caravana con la Guardia Nacional hasta la frontera norte y que ahí se queden varados? Bien. ¿O qué le toca hacer al gobierno mexicano? Es una situación muy complicada. Creo que sí se están generando muchas tensiones y hay mucho riesgo de que se violenten los derechos humanos, lo cual sería inadmisible. Bien. Lecona, ¿qué le contestarías a Eder? Bueno, que no nada más se puede describir lo que está pasando como en estos momentos que nos narra Eder. O sea, no nada más es un momento en el que se encuentran un grupo de personas migrantes frente a la Guardia Nacional y por supuesto que eso es una caricatura, pensar que la Guardia Nacional tendría que acompañarles o que alguien está pidiendo que la Guardia Nacional garantice su seguridad hasta el norte. De entrada, lo que tendría que pasar es, o lo que no tendría que hacer el gobierno es agarrarlos a patadas. Va en contra de nuestra tradición, va en contra de nuestra historia, va en contra de lo que somos y se está fortaleciendo un sentimiento racista en el sur, que lamentablemente no nada más es por la actuación de, en este caso, militares y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, sino por la misma población. He escuchado ya muchísimos testimonios de personas migrantes, sobre todo haitianas, que refieren cómo la misma gente les está diciendo negritos, les está diciendo los oscuros. Ya hay una situación terrible que, por supuesto, que lo más preocupante es cuando ese racismo se convierte en política. Y creo que es lo que estamos viendo. Estamos viendo un gobierno militarista y racista usando a su Guardia Nacional militar para contener la migración. Aguas con esto, aguas con normalizarlo, aguas con esas caricaturas y decir prácticamente o dejar la idea de que esta es nada más una crisis de los últimos días, porque no lo es. Aquí hemos hablado en diversas ocasiones cuando se negaba que estuvieran disolviendo caravanas aisladamente, de una forma no tan visible. Ha sido visible por lo que estamos viendo últimamente, pero llevan así cuántos años.
aquí hemos hecho en este espacio la pregunta desde febrero de 2019, ¿qué pasó con esos 2 camiones, esos 2 autobuses de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que desaparecieron y que se inventó Alfonso Durazo en su momento y el presidente López Obrador, que era una nueva forma de migración, como simular que lo secuestraban y de repente aparecían del otro lado? Entonces, es todo eso lo que arrastramos, ¿no? Por supuesto, no nada más desde este sexenio, pero principalmente con este sexenio que empezó diciendo que iban a estar las puertas abiertas, que vimos la presencia de la Secretaría de Gobernación prácticamente diciendo una cosa que no se sostuvo por las presiones, por lo que es absolutamente inaceptable que sigan habiendo estas cosas y que se sigan negando, porque el presidente en el infomercial de la semana pasada lo dijo muchas veces, o por lo menos antes y en el infomercial lo repitió, que era un hecho aislado. Y yo quisiera, qué bueno que María Clemente está en contra, que se le hace un hecho reprobable. Yo quisiera saber qué piensan hacer en el legislativo, porque no nada más creo que se vale si vemos que es un hecho reprobable quedarnos en esto. Ya hay herramientas ahí que tendrían que usarse, sobre todo por la mayoría. Además hay comisiones, ¿no? Sí, hay comisiones de migración. Seguramente la comisión de migración, pero ni siquiera tendríamos que esperar. De acuerdo. No tenemos que esperar a que se integren las comisiones. Tendría ya que haber un punto, un exhorto a que, así, más allá de los problemas, a que termine estas golpizas y esta persecución, esta disolución de las caravanas. Estoy de acuerdo contigo, pero en ese sentido también, de acuerdo con lo que menciona Eder, hay una crisis económica brutal. La pandemia de COVID-19 le afectó sobre todo también a las economías de Centroamérica. Este gobierno, con el canciller Ebrard, que está encargado del tema migratorio, pues ha tratado de empujar un programa de apoyo a Centroamérica, ha buscado el apoyo en su momento del presidente Trump, luego el presidente Biden, para inyectar recursos, para poner programas sociales allá también, digamos como una especie también de tratar de ayudar al desarrollo regional. Creo que México sí tiene ahí una deuda histórica también, evidentemente, pero que no se va a poder resolver y seguramente por lo pronto y seguramente en mediano plazo a lo que sigue de este año vamos a seguir viendo más caravanas y entonces ahí sí habrá que capacitar mejor a los policías migratorios, habrá que tener una mayor rendición de cuentas, habrá que tener mejores albergues, entre otros temas. Por cierto, Eunice Rendón me contaba la semana pasada que algunos albergues, sobre todo en el norte del país, están en muy buenas condiciones y que ojalá que esos sean los más, ¿no? Sobre todo los que lleva, me mencionaba, un padre en el estado de Chihuahua. Pero bueno, se nos fue el tiempo lo que regreso con el siguiente. Vamos a una pausa. Legisladores del Partido Acción Nacional se reunieron con el líder de Vox, el partido derechista español, pero acusado de fascista. Fue tal el revuelo que causó esta visita que el presidente López Obrador y el expresidente Calderón coincidieron en criticar esta visita y este encuentro con 15 senadores de 25 que tiene Acción Nacional en el Senado de la República. Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas.